Seguidamente tenemos la participación del doctor Jorge Jesús Cuadros, quien va a presentar su exposición sobre inmunizaciones, actualización acerca de las mismas. El doctor Cuadros es médico asistente del Servicio de Infectología del Instituto Nacional de Salud del Niño. Tiene maestría en inmunología con mención en infectología, enfermedades autoinmunes. Es miembro de la Sociedad Peruana de Inmunología y past presidente del Comité de SABE del Ministerio de Salud y el CDC. Doctor Cuadros, le invitamos a empezar su exposición. Muchas gracias. No sé si se me puede ver. ¿Se puede ver mi presentación? Sí, la vemos. Ya. ¿Está bien? ¿Hay un sonido? A ver. ¿Se puede escuchar? Claro, ¿se escucha? Sí, la escuchamos. Había un sonido de fondo, pero ahorita ya desapareció. Ya. Ok, buenas noches con todos. Primero agradeciendo pues la oportunidad de poder conversar respecto pues a un tema muy importante como es pues las inmunizaciones pues en la edad pediátrica. Algunos ítems respecto a las actualizaciones que se han podido ir observando a lo largo pues no de este tiempo. Y segundo pues tenemos que tener presente pues algunos conceptos, refrescar sobre todo pues algo de historia y ver brevemente pues no cómo es el calendario nacional de vacunas y en relación pues a otros países. Bueno, primero vamos a empezar tocando algunos conceptos generales, ya que es importante enmarcarnos para nosotros poder decir tenemos que estar actualizados en relación a un tema como es las inmunizaciones. Tenemos que partir, ¿no?, de un punto, ¿no?, para decir estoy actualizado o no estoy actualizado. Entonces, por eso es necesario tener algunos conceptos generales, ¿no? Saber, por ejemplo, qué cosa es la vacunación, qué importancia tiene, cómo ha repercutido, ¿no?, este procedimiento, ¿no?, en relación pues a nuestra salud, en relación a la población. Y recordar pues que después, y esta diapositiva me gusta mucho, ¿no?, porque creo que se concentra en la importancia de lo que es las inmunizaciones, ¿no? Es que la vacunación, pues, ¿no?, como medida de salud pública, después, ¿no?, del implemento del lavado de manos, ¿no?, ha logrado pues disminuir enormemente la morbilidad y la mortalidad de las enfermedades infectocontagiosas. Según la Organización Mundial de la Salud, es una de las principales causas que han contribuido al aumento de la esperanza de vida. Este es un certificado de erradicación de la viruela, ya una enfermedad pues altamente, digamos, mortal, una enfermedad que traía pues consigo una morbilidad importante, ¿no? Y este certificado fue emitido pues el 9 de diciembre de 1979, ¿no? Y debemos pues darle gracias a un personaje que es Edward Jenner, ¿no?, padre de la inmunología, quien con su descubrimiento, ¿no?, respecto pues a la vacuna antivariólica, ¿no?, logró pues erradicar, ¿no?, a través de la implementación, ¿no?, a nivel mundial respecto a esta enfermedad. Probablemente muchos médicos jóvenes no tengan una idea, ¿no?, de cómo se manifestaba o cómo se manifiesta esta enfermedad y por qué yo estoy colocando esta diapositiva, ¿no? Entonces podríamos darnos una idea de qué tipo de paciente es el que en esa época, ¿no?, teníamos que enfrentar, ¿no? Esta es una niña con viruela infectada, ¿no?, y pueden ver las características monomórficas. Viruela pues viene de variola y que significa pústula. Entonces, parecido pues a la enfermedad pues que actualmente conocemos como varicela, pero a diferencia de la varicela podemos observar que estas lesiones son monomórficas. Pero ¿qué cosas son las vacunas finalmente, no? Pues, porque estamos hablando de inmunización, estamos hablando de vacunas.
Las vacunas pues son sustancias o una suspensión de microorganismos, de sus productos o parte de estos microorganismos que han podido ser procesados, cuya finalidad, ¿qué cosa es? Es producir una inmunidad y una protección para una determinada enfermedad. ¿Qué significa? Que mediante la administración de esta vacuna yo voy a generar digamos, activar mi sistema inmunológico como si es que me hubiese enfermado de repente, ¿no? Generando anticuerpos, ¿no? Que no, digamos, me van a proteger frente a una infección tal vez que pudiera tener más adelante, ¿no? Entonces, esto está basado pues en una respuesta inmune específica. Se menciona que el proceso pues de la vacunación o la inmunización ha evitado aproximadamente entre 2 y 3 millones de muertes al año. Pero entonces, ¿cómo se consigue pues esta inmunización? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo es que ingresa este agente, esta suspensión de microorganismos, ¿no? ¿Cómo actúa nuestro sistema inmunológico? ¿Cómo logra despertar? ¿Cómo logra activarse? Es a través de generalmente una vacunación donde hay antígenos, hay unas células muy interesantes, muy importantes, que es las células dendríticas, cuya función, ¿qué cosa es? Es captar, ¿no? Captar los antígenos que ingresan a través de una piel de repente rota por esta aguja, por ejemplo, ¿no? O de repente también a través de las mucosas, ¿no? Son como una especie de prolongaciones y dedos, por eso es que se llaman células dendríticas, que captan el antígeno y a través de un sistema, ¿no? Que se llama un sistema de proteínas, ¿no? Como una especie de, digamos, de selfie, ¿no? Para poder presentar los antígenos, ¿no? Que se llama el complejo mayor de isocompatibilidad tipo 2. ¿Va a presentar a quién? Se va a ir primeramente al nódulo linfático y va a presentar a las células T. Estas células T, ¿qué van a hacer? Tiene dos funciones. Las células T va a activar a las células que son los linfocitos TCD8. Y estos linfocitos TCD8, ¿qué función tienen? Estos linfocitos TCD8 tienen función citotóxica, ¿ya? Son las células antivirales por excelencia. Entonces, por esta ruta podemos ya darnos cuenta, o sea que si me inyectan un agente, un antígeno viral, va a ser necesario que pase por esta ruta ya para que se genere una respuesta, ¿no? Citotóxica. Pero no solamente es eso, sino también va a presentar a los linfocitos TCD4 y estos linfocitos TCD4 ¿qué van a hacer? Van a también a estimular al linfocito B para la producción, ¿no? de anticuerpos. Y no solamente eso, sino también se va a generar tanto linfocitos T y linfocitos B de memoria. O sea, esa memoria, esos anticuerpos circulantes que se han producido por la exposición a estos antígenos son los que nos van a dar esta inmunidad, ¿no? Entonces, básicamente las vacunas estimulan el propio sistema inmunitario del cuerpo para proteger a personas contra infecciones o enfermedades posteriores. ¿Cuál es el impacto, ¿no? de esta inmunización? O sea, ¿por qué es importante tenerlo presente? El impacto, pues, es de que estadísticamente se ha podido observar ya de que cuando se ha logrado una intervención, sea pues para la hepatitis B, hepatitis A, las paperas, la parotiditis, sarampión, etcétera, han disminuido la incidencia de casos, ¿no? Podemos observar cómo es que todas las curvas han reducido, ¿no? la frecuencia de enfermedad, ¿ya? Entonces, las vacunas salvan vidas, pues, ¿no? Las vacunas salvan vidas. Entonces, este es otro concepto que quiero que lo tengamos presente. Uno, es de que después del lavado de manos, el sistema de vacunación masiva ha disminuido la morbimortalidad. Y segundo, queda demostrado para de repente las personas antivacunas de que las vacunas son seguras, funcionan y salvan vidas. Esta es una diapositiva que realmente sí me llena mucho de nostalgia, ¿no? Porque podemos observar a un peruano de Pichanaki, ¿no? Este niño se llama Luis Fermín Tenorio Cortés y es el último caso de polio salvaje
¿no?, en la región de las Américas, reportado en 1991. Entonces, no debería existir, ¿no?, en nuestro Perú otro niño Luis Fermín Tenorio Cortés, ¿no?, porque ya queda demostrado de que las vacunas disminuyen, ¿no?, digamos, la enfermedad, la gravedad y todas las consecuencias que esas traen. Finalmente, ¿cuál es el objetivo de las vacunaciones? Básicamente, acuérdense que nuestro sistema inmunológico está caracterizado por una inmunidad innata y una inmunidad adaptativa. La inmunización generalmente está en relación con la inmunidad adaptativa. Pero ojo, sin dejar de lado esta célula maravillosa que es la célula dendrítica, que es la que se encarga de hacer la presentación antigénica. O sea, vale decir, están integrados. Pero, ¿cómo se genera esta inmunidad, ¿no? Es lo mismo colocar las distintas tipos de vacuna. Es lo mismo en relación pues a decir que a mí me coloquen un antígeno o que me coloquen un anticuerpo. No es lo mismo, ¿no? Entonces se desprende ciertos conceptos, como por ejemplo la inmunidad activa, ¿no? ¿Qué cosa es una inmunidad activa? Es cuando a nosotros nos colocan un antígeno, como había mencionado, y generamos, ¿no?, anticuerpos protectores, ¿ya? ¿Cuál es una de las características? De que son específicos, ¿ya? Y además la protección que nos va a dar pueden durar años, ¿no? Y generalmente pueden adquirirse también padeciendo una enfermedad producida por el determinado microorganismo. O sea, la inmunidad activa, ¿qué significa? Significa que puedo tener anticuerpos por dos razones. Uno, cuando me enfermo o me infecto, voy a generar, pues naturalmente me va a venir una infección y voy a generar anticuerpos. Y el otro es cuando pues me aplican una vacuna. En contraste con la inmunidad pasiva. ¿Qué cosa es la inmunidad pasiva? Es la transferencia de anticuerpos, ¿ya? ¿Qué significa? La inmunidad pasiva también puede ser natural y puede ser artificial. Natural a través de ¿qué? Ya a través de, por ejemplo, los anticuerpos maternos, ¿no?, como bien dijo la doctora Sánchez, a través de la lactancia materna, ¿no? Pero también se puede dar una transferencia de anticuerpos a nivel transplacentario, ¿no? Sobre todo los anticuerpos IgG, ¿no?, que son los que van a proteger. Y justamente, ¿no?, una de las estrategias, ¿no?, de vacunación ya es colocarle pues a la gestante, ¿no?, la vacuna de la pertusis acelular aproximadamente a partir de las 20 semanas para generar anticuerpos que van a pasar a través de la placenta tipo IgG y van a proteger al neonato frente a la tosterina, ¿no? Y obviamente pues ya disminuir el riesgo de la mortalidad que esta enfermedad causa, pues sobre todo en los neonatos, ¿no? Confiere una protección efectiva pero temporal, dice, ¿no? Por eso es que es necesario estar vacunándose constantemente, ¿no?, ya que la protección puede durar semanas o meses. ¿Y de qué otra forma podemos tener una inmunidad pasiva, ¿no? A través de, por ejemplo, cuando nos transfieren pues pacientes que pueden de repente tener una enfermedad tipo enfermedad de Kawasaki o enfermedad por COVID, ¿no?, un síndrome de respuesta inflamatoria multisistémico, donde se hace necesario, ¿no?, colocar inmunoglobulina. O por ejemplo en ciertas enfermedades tipo hepatitis, donde también podemos en el recién nacido colocar inmunoglobulina, ¿no?, sobre todo si es que la mamá tuviese un antígeno de superficie positivo. Entonces también es otra forma de generar inmunidad. Pero no todas las vacunas son iguales, ¿no? Ya habíamos mencionado respecto pues a la inmunidad. Ahora, las vacunas son iguales, todas ofrecen la misma respuesta inmunológica, van a estimular de la misma manera. No, definitivamente no. Por eso es que hay vacunas, ¿no?, que son en base o con base a virus o bacterias vivos atenuados, ¿no?, que con procesos, por ejemplo, en bacterias que son atenuadas son
procesos que se cultivan consecutivamente, ¿no? Secuencialmente, n veces, hasta lograr pues perder la capacidad de causar enfermedad y solamente preservar antígenos que puedan generar una respuesta inmunológica eficiente. Entonces, pero para poder generar una buena respuesta, estas bacterias necesitan replicarse, ¿no? Ya que se van a inactivar fácilmente con la luz o el calor. ¿Pueden generar enfermedad grave? Sí, porque son vivas, ¿no? Son organismos vivos. Y obviamente en una persona que tiene algún tipo de inmunodeficiencia primaria o secundaria podría ocasionar enfermedad pues grave, ¿no? La presencia de anticuerpos circulantes transplacentarios disminuye o anula la inmunosidad de la vacuna, por supuesto, ¿no? Y este es el principio por el cual cuando, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene enfermedad de Kawasaki, nosotros les postergamos, ¿no?, la inmunización por lo menos 11 o 12 meses, ya. O sea, vale decir, si le colocan inmunoglobulina como parte del tratamiento de una enfermedad de Kawasaki, les recomendamos que no se vacunen por lo menos 11 meses, pero obviamente estas tendrían que estar en relación a los virus vivos atenuados, o básicamente, ¿no? Y generalmente la primera dosis genera inmunidad y no requieren dosis de refuerzo de manera periódica, ¿no? En relación pues a las bacterias inactivadas, ya son virus o bacterias inactivadas por muchas veces por luz ultravioleta, formaldehído, etcétera, ¿no? Estas no se replican y lógicamente no pueden causar enfermedad por infección. Esto es importante y quiero que lo recuerden. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen claro este concepto, ¿no?, en relación a las vacunas y cuál es su característica, ¿no?, si es atenuado o es inactivado, podemos evitar dar información falsa y sobre todo pues generar desconfianza, ¿no?, a las personas en relación a ciertas enfermedades que ya les voy a mencionar, ¿no? Y usualmente no se ven afectadas por la presencia de anticuerpos circulantes, requieren múltiples dosis para generar inmunidad, así como refuerzos periódicos para mantener títulos protectores de anticuerpos, ¿no? Un ejemplo, acá están los ejemplos, las vacunas vivas atenuadas, ¿no?, como es por ejemplo polio oral, sarampión, SPR, varicela, fiebre amarilla. Las bacterianas, la única bacteriana es la BCG, ¿ya? Y dentro de las virales inactivadas tenemos pues el SAL o polio inactivada, ¿no?, rabia, influenza, hepatitis, y las bacterianas, tosferina, tifoidea, cólera, etcétera, ¿no? Y también hay subunidades, ¿no?, como es la hepatitis B, ¿no? Es importante porque recuerdo que en una oportunidad una mamá hizo consulta, ¿no?, y todavía estábamos en la era pre-COVID, ¿no?, y la mamá dice: doctor, vengo porque quiero hacer una denuncia, ¿no? Digo: ¿qué pasó? Sucede, doctor, que a mi hijito le han colocado la vacuna para hepatitis B y ahora tiene hepatitis B. Entonces, y yo le dije: no, señora, no es por la vacuna. Así de simple, ¿no? O sea, no tenemos que tener claros los conceptos. ¿Y por qué? Porque son subunidades fraccionadas. No es un virus atenuado la vacuna de hepatitis B, ¿ya? Igual la influenza y la tosferina celular, ¿no? Los únicos toxoides, difteria, tétanos, ni hablar. Pero también ya hay vacunas tipo polisacáridos, ¿no?, como son la neumocócica, la meningocócica o los conjugados. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos vacunas? Es que los conjugados tienen una proteína, ¿no?, digamos conjugada, una proteína adherida que, digamos, va a generar una respuesta inmunológica mucho más persistente, ¿no? Este es el calendario de vacunaciones. Básicamente son 25 enfermedades prevenibles, ¿no?, mediante la vacunación, ya. Solo para ver, ¿no?, qué enfermedades son las que tenemos actualmente en el calendario. No es necesario, pues, no voy a leer todo, pero sí es importante recordar que hay un plan, ¿no?, de acción mundial sobre las vacunas, justamente que acabó el año pasado. ¿Cuál era ese plan? Conseguir un mundo libre de poliomielitis, ya,
que existe una cobertura de vacunación en todos los países, ya reducir la mortalidad infantil y cumplir con los objetivos mundiales y regionales de la eliminación de las enfermedades. Y otro ítem interesante que es desarrollar e introducir vacunas y tecnología nueva mejorada, ¿no? Y para ello se han establecido pues varios objetivos, ¿no? Según 6 objetivos, ¿no? Para poder conseguir, ¿no? Digamos ese plan, ¿no? Esa meta. Dentro de la evolución histórica, ya solo para recordar, porque no pienso hablar, pues imagínense desde el año 1978 que fue, digamos, creado, ¿no? Acá en el Perú el programa ampliado de inmunizaciones hasta la actualidad. Creo que nos quedaría corto el tiempo para poder hablar de todo, pero solo recordar de que hemos empezado, ¿no? Básicamente nuestro, digamos, carnet, nuestro calendario nacional de vacunaciones frente a 6 enfermedades: BCG, DPT, difteria, tétanos, pertussis, polio oral y sarampión. Actualmente pues ya nuestro calendario ofrece, digamos, protección frente a 15 enfermedades, ¿no? Esto solamente para recordar, ¿no? Digamos, los porcentajes de cobertura. Ya la cobertura, lo que podemos observar en relación a la cobertura es que como a partir del año, ya desde recién nacido obviamente la cobertura es alta en un 86%, pero a medida que pasan los años la cobertura va cayendo hasta el año de vida. A partir del año de vida es que ya la cobertura baja, ¿no? Varicela 62, sapo 60, los refuerzos y están por debajo prácticamente del 70%, ¿no? La BPH, ¿no? La segunda dosis para las adolescentes está en un 45%, ¿no? Y sube discretamente en la población pues adulta, ¿no? Acá solamente para poder recordar un poquito las vacunas de acuerdo a la edad. Supongamos que ustedes están en su serum, tienen un recién nacido. ¿Qué vacuna le van a colocar? La primera dosis de BCG y la primera dosis de BPH. Algunas características rápidamente. La primera dosis de la BCG, bueno, la BCG básicamente es una, y habíamos revisado, es una bacteria atenuada ya de Mycobacterium bovis. El tiempo ideal de la colocación de esta vacuna es desde antes de las 12 horas y cuyo peso tiene que ser mayor de 2 kilos, y que también ya nos da una complicación, ¿no? Cuya complicación más importante es la linfadenitis regional, también conocida como BCGitis. Pero ¿hasta qué edad se podría vacunar? ¿No? Según la última norma técnica, que fue el 1 de agosto del 2018, se puede colocar la vacuna hasta el año de edad, ¿no? Antiguamente se mencionaba hasta los 5 años, ¿no? En una norma anterior al 2018. Algo que es importante en relación a la BCG: contraindicado en pacientes inmunocomprometidos por ser una bacteria atenuada. O sea, vale decir, en pacientes que tienen SIDA está contraindicado. Y eso es lo que tendríamos que recordar, ¿no? De la BCG. Ahora, la hepatitis B. La hepatitis B ya son fragmentos, ¿no? Son fragmentos. Es importante recordar ya de que en relación a la hepatitis B, el tiempo máximo para poder colocar la vacuna son hasta las 12 horas. Pero también la norma te da un tiempo, digamos, límite para poderlo colocar, sobre todo si es que el bebito nace en un parto domiciliario, ¿no? De repente ustedes están en su serum, les pasan la voz que va a venir un bebito de repente trasladado de una comunidad, ya, y que va a demorar 8 horas. Entonces, en traerlo de una comunidad a su posta o a su centro de salud, entonces pueden vacunarlo al bebito con toda tranquilidad. Pero ¿cuál es la importancia, ¿no? de la vacuna contra la hepatitis B? Es que va a disminuir entre un 80 y 90% ya la probabilidad de contagio si es que la mamá tiene hepatitis B. O sea, en otras palabras,
nos va a proteger a este bebito, a este recién nacido, ¿no?, de las hepatitis congénitas, ¿no? Y hay que recordar de que a medida, mientras más precoz, ya el riesgo de un bebito de contagiarse de hepatitis B y hacer ya una cirrosis hepática o una hepatitis crónica o una falla hepática, etcétera, es por arriba del 80%. Entonces, por eso tenemos que recordar, ¿no?, cuáles son las características, ¿no?, de esta vacuna, y también tenemos que saber de que el peso mínimo para poder colocar es de 2 kilos. Pero cuando tenemos una mamá que tiene antígeno de superficie positivo, ya al bebito no solamente le vamos a colocar la vacuna para hepatitis B, sino también tenemos que colocarle inmunoglobulina. Muy bien. Si nos llega a nuestro consultorio un bebito de 2 meses, ya, ¿qué vacunas le correspondería recibir? La primera dosis de la pentavalente, ¿no? Pero, ¿qué cosa es la pentavalente? ¿Qué vacunas incluye la pentavalente? La DPT, hemófilis influenza y hepatitis B. Y le vamos a administrar también la primera dosis de la IPV, ¿no?, que es la polio inactivada, la primera dosis a los 2 meses. La primera dosis también de la vacuna contra rotavirus y la primera dosis de la vacuna contra el neumococo. ¿Qué es importante de acá recordar? Los tiempos, ¿no?, sobre todo de rotavirus, ya el tiempo máximo para poderle colocar el rotavirus es a la primera dosis es a los 5 meses y la segunda dosis es hasta los 7 meses. Algún dato importante de rotavirus es que en algún momento lo relacionaron a intususcepción e imaginación intestinal. Hay estudios ya que demuestran de que no existe esta relación, ya sobre todo no voy a mencionar marcas comerciales, pero sí dentro de los insertos les obligan que hagan un estudio, ¿no?, y que deslinden esta asociación. Y la vacuna contra el neumococo, obviamente, ¿por qué? ¿Con qué razón? Para disminuir la incidencia de enfermedad neumocócica invasiva, ¿no?, que tiene una alta mortalidad. Luego, a los 4 meses, ya viene la segunda dosis de la pentavalente, la segunda dosis de la IPV, la segunda vacuna contra rotavirus y la segunda dosis contra el neumococo. Dentro de la pentavalente, ¿qué cosa es importante recordar? Ya, acá sobre todo la tosferina, ¿no? La tosferina, ya que si es que tuviésemos algún caso de algún tipo de SAVI, ¿no?, que pudiese estar relacionado a la pentavalente, probablemente la tosferina, la bordetella pertussis, es la que podría ser la causante, ¿no? Pero efecto adverso, ¿a qué llamamos, no? Efecto adverso llamamos pues a convulsiones febriles, ¿no? Ya posteriormente voy a mencionar algunos casitos, ¿no?, de lo que son los SAVIs, ¿no? Pero, o sea, es importante tener presente, ¿no?, estas observaciones cuando nos toque afrontar pues a este tipo de pacientitos. A los 6 meses, la tercera dosis de la pentavalente, la primera dosis del APO, la primera dosis de la vacuna contra la influenza pediátrica. Ya, acá qué cosa tenemos que digamos que rescatar. Tenemos que rescatar, uno, de que nuestro calendario todavía considera, ¿no?, una dosis de APO, pero en los calendarios tanto de Europa, de Norteamérica, inclusive en México, ya no se está considerando, ¿no?, la vacuna, la polio oral. ¿Por qué razón? Porque se han reportado, pues, ¿no?, antiguamente algunos casos de polio postvacunal, ya que, como sabemos, la APO, la vía de administración es vía oral, ya, entonces va el niño que pues es vacunado, va a eliminar, ¿no?, estos virus
por las heces. Por lo tanto, si está, digamos, con algún o vive con algún paciente que tiene algún tipo de inmunodeficiencia, podría, o el mismo niño que tenga inmunodeficiencia, podría, digamos, producirse una polio postvacunal. Pero la ventaja, pues, de la polio post, digamos, de la APO, básicamente, la ventaja es que genera también una inmunidad de rebaño. Vale decir que las personas que no son susceptibles, que no tienen inmunodeficiencia, también los va a proteger. Por unos 3 minutos. Ok. Entonces, seguimos con los 7-8 meses, la segunda dosis contra la influenza pediátrica. A los 12 meses, pues, la primera dosis de la SPR, la tercera dosis de la vacuna contra el neumococo, la dosis contra la varicela, contra la influenza, etcétera, ¿no? A los 15 meses la primera contra la antiamarílica, a los 18 meses los primeros refuerzos, y a los 4 años los segundos refuerzos, sobre todo de la DPT y la APO. Otra población también son las niñas, ¿no?, de quinto grado de educación básica, de primaria, o que tengan 13 años, 11 meses, 29 días, el cual, pues, se les administra la BPH. Un casito educativo, rápido. Este es un paciente que llegó al servicio de infectología, ¿no?, con una tumoración axilar y una asociación. Este es un paciente que tuvo, al cualquiera que a simple vista puede decir, esta es una vesicleitis más una linfadenitis regional, ¿no? Pero no. ¿Por qué? Porque se le hizo un drenaje de esta lesión y le salió un GenSper positivo. Por lo tanto, esto es más un síndrome de reconstitución inmune, porque el paciente tenía VIH y tenía TBC, había una coinfección, ¿ya? Entonces, no toda lesión, no toda tumoración es vesicleitis, por si acaso. Este es otro caso interesante. Corresponde a un escolar de 11 años de edad a quien le fue administrada la segunda dosis de vacuna contra VPH. Pueden observar las lesiones, ¿no? 2 meses después de la vacunación presenta dolor en el interior de la boca. Fue llevado al centro médico donde la pediatra le manifiesta que tiene verrugas intraorales y que esto corresponde a VPH postvacunal, ¿no? Entonces, y es más, la cauteriza y le da un tratamiento en base a ácido salicílico. Entonces, es importante tener presente esto. ¿Por qué? Porque la vacuna contra VPH no produce lesiones verrucosas, porque son partículas antigénicas. Por eso es importante saber. Unos minutitos solamente para mencionarles, ¿no?, las diferentes, digamos, calendarios de vacunación. Este es lo que recomienda, ¿no?, la Asociación Americana de Pediatría, la CDC, ¿no? Ustedes pueden observar que al nacimiento no tiene no tienen BCG. ¿Por qué? Porque la BCG en los países en vía de desarrollo muestran algunos reportes donde no hay una evidencia que muestre una disminución de la prevalencia o disminuya la enfermedad por tuberculosis, ¿no? Pero sí es cierto, no hay esa evidencia, pero en los países de alta endemicidad sí se ha observado de que disminuye las formas graves, ¿no? ¿Qué formas graves? Meningitis, TBC miliar principalmente, ¿no? Luego, ¿qué más? Les estaba mencionando las vacunas sobre el IPV, ¿no? Ya no utilizan APO, no se recomienda APO, se recomienda IPV. ¿Y cuál es el otro detalle? Ellos tienen hepatitis A dentro del calendario, es lo que recomiendan. Otro detalle importante, ya influenza, ¿no? Influenza. Y varicela también, varicela. Luego tenemos este de acá, es de la Sociedad Española también. Nuevamente, en poliomielitis todo es IPV. IPV también se incluye el neumococo. Algo importantísimo, meningococo, ya, meningococo, cosa que en nuestro calendario no hay. Este es de México, nuevamente, donde está acá, varicela,
enfermedad neumocócica y meningococo. Entonces, ¿qué es lo que ofrece nuestro MINSA? Son todas estas vacunas, pero no ofrece, digamos, las vacunas que también son importantes, ¿no? Como es meningococo, no ofrece hepatitis A, no ofrece, básicamente son las más importantes, ¿no? También dentro de las vacunas que tenemos que tener en cuenta, fiebre tifoidea, cólera, ¿no? Y finalmente, ya para concluir, actualmente se está haciendo estudios, ¿no? Moderna y Pfizer ya han empezado a producir un ensayo clínico ya en relación a la vacunación en niños, ¿no? Frente a COVID. Entonces, estos se están realizando pues en Estados Unidos y Canadá, y van a reclutar una población de niños de 6 meses hasta los 12 años. Se estima que el objetivo es reclutar 6.750 niños. Se está haciendo en 2 fases, una fase que le llaman de etiqueta abierta, ya, donde a los primeros niños, que son 750 pacientes, se les va a administrar la vacuna. O sea, no va a ser, y después de los 750 recién se les va a dar placebo. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Muy agradecido por la oportunidad y estamos comunicándonos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cuadro, por su valiosa exposición.